Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando y analizando por qué la selección paraguaya se cayó a pedazos. Una selección que hace un poco más de una década era una de las más fuertes de Conmebol, que la veíamos protagonizar instancias decisivas a nivel continental y siempre estando en instancias decisivas también de la Copa del Mundo, pero con el correr de los años y sobre todo con el correr de las eliminatorias hemos visto cómo la selección guaraní ha ido decayendo cada vez más y más su nivel. Vamos a estar analizando lo que fue probablemente una de las épocas más importantes o más prósperas del fútbol paraguayo y qué ha ocurrido en los últimos 13 años que prácticamente ha desaparecido del mapa futbolístico. Así que espero que les guste la idea del video, que evidentemente me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal y activen la campanita y que también me sigan en las redes sociales y en el canal secundario. Tienen todos los links en la descripción para que se puedan pasar y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Paraguay sin duda es una selección con mucha historia, y no hablo solo del plano continental, sino también a nivel internacional. Es una selección que ha participado en 8 Copas del Mundo. Más allá de esto, que ha estado presente en varias ediciones, por ejemplo en el año 1930, en el año 1950, en el año 1958 y en México del año 1986, donde lograría por primera vez en su historia pasar la fase de grupos, también ha tenido muy buenos rendimientos en Copa América, donde en varias ocasiones ha llegado a instancia decisiva y en 2 oportunidades se ha quedado con el título, en el año 1953 y en el año 1979. Sin embargo, si venimos lo más cerca posible en el tiempo, creo que hubo una etapa muy linda para el fútbol paraguayo, muy interesante. Creo que podríamos llamarlo como una generación dorada dentro del fútbol paraguayo, que fue lo que ocurrió entre el año 98 y el año 2011. Me refiero a una etapa en la cual Paraguay lograría por primera vez en su historia clasificar no a 1, no a 2, no a 3, sino a 4 mundiales de forma consecutiva, en los cuales además en 3 de ellos lograría avanzar en la fase de grupos y en el último, en Sudáfrica del año 2010, llegaría por primera vez en su historia a estar entre los 8 mejores seleccionados y evidentemente también coronando, quizás cerrando esa etapa con lo que fue la Copa América del año 2011, celebrada en Argentina, donde volvería a una final después de muchísimos años y lamentablemente la perdería frente a Uruguay, pero con una selección que era muy buena, dirigida en ese momento por Gerardo el Tata Martino. Esos años de Paraguay realmente estuvieron plagados de grandes momentos. Sin duda una selección que en Francia 98 le pudo plantar cara a la selección local y terminó perdiendo en tiempo extra, en el minuto 114 por la mínima, frente a una selección muy potente que después terminaría siendo campeona del mundo, ganándole nada más y nada menos que a Brasil por 3-0. Paraguay en los octavos de final estuvo realmente muy cerca de poder emparejar las acciones y poner en aprieto a la selección francesa, que en el año 2002 nuevamente repetiría la actuación llegando a los octavos de final, quizás bajando un poco su nivel en el año 2006, quedando afuera en fase de grupos, pero por tercer mundial consecutivo clasificando, y sin duda una actuación histórica en lo que fue Sudáfrica del año 2010, nuevamente cayendo por la mínima frente a la selección que después sería la campeona y además era la gran favorita y la que mejor jugaba, poniendo contra las cuerdas a una España que estuvo a nada de tener que ir una alargue, que inclusive recordemos el penal que termina fallando Paraguay y que por eso no puede empatar el partido, pero una Paraguay que jugaba muy bien, que no era quizás tan vistosa, pero sabía exactamente con las herramientas que tenía cómo contrarrestar a los mejores rivales y es lo que demostró esa Paraguay dirigida por el Tata Martino, que además tuvo la suerte, coincidencia quizás o parte del proceso, trabajo seguramente, porque no todo es casualidad en el fútbol, de tener una gran generación de jugadores que poco a poco se iba renovando. Comenzó en el 98 con los José Luis Chilaver, con los Chiqui Arce, Celso Ayala, José Saturnino Cardoso o Roberto Acuña. En el año 2002 se sumarían los Roque Santa Cruz, Justo Villar o Nelson Pipino Cuevas. Ya para el año 2006 varios jugadores también muy importantes como Salvador Cabañas, Paulo da Silva, Nelson Aedo Valdés o Julio dos Santos. Y ya en la camada del año 2010 jugadores como Tacuara Cardoso, como Lucas Barrios o como Edgar Barreto. Todos jugadores que fueron muy importantes en la historia del fútbol paraguayo, pero que además eran referentes en los mejores equipos en los cuales jugaban. Algunos lo lograron hacer en equipos sudamericanos, como el caso por ejemplo de Chilavert en Vélez, y otros lo hicieron inclusive en el fútbol europeo. Grandes delanteros, como el caso de Roque Santa Cruz, como el caso de Lucas Barrios, como el caso de Tacuara Cardoso, que brillaron en el fútbol de su país. Mismo también el caso de Nelson Aedo Valdés en Alemania como otro de sus compatriotas. Además, también se dio la situación de que las 4 veces que Paraguay logró clasificar una Copa del Mundo lo hizo sin un técnico nacional propio, ya que en el 98 fue dirigida por el brasileño Paulo César Capecchiani, que ya para el año 2002
Tuvo primero al uruguayo Sergio Marcarián y después de las eliminatorias en el Mundial fue dirigido por el italiano Cesare Maldini, que para el año 2006 Aníbal Ruiz, el uruguayo, se hizo parte del proyecto y que luego Gerardo el Tata Martino, el argentino, sería quien agarraría las riendas del equipo hasta lo que fue el subcampeonato de la Copa América del año 2011. Sin embargo, a partir del año 2011, la realidad de Paraguay cambiaría rotundamente. Tras la final perdida 3-0 frente a Uruguay en la Copa América, Gerardo el Tata Martino daba un paso al costado como técnico de la selección paraguaya. Y a pesar del fervor en el cual se encontraba el hincha guaraní, por después de haber hecho una actuación histórica en Sudáfrica, después de llegar a una final de Copa América, el Tata Martino dejaría un mensaje que sin duda preocupaba, y viendo lo que fueron los años posteriores, sin duda tendría razón. Dijo que entendía que el equipo, después del pico tan alto que había tenido en el Mundial, había ingresado en una meseta. Y que si bien los resultados estaban en un lugar y seguían acompañando, el equipo había llegado a una final de Copa América, sin duda el rendimiento estaba en otro. Paraguay ya no jugaba igual, ya no tenía el mismo brillo y ya no tenía la misma intensidad que habíamos visto en el Mundial. Y que entendía que esa responsabilidad era del cuerpo técnico y era el motivo para dejar el cargo. Sin duda no era una cuestión del cuerpo técnico, sino que era algo que se empezaba a gestar de a poco en Paraguay, que tendría diferentes factores y diferentes motivos por los cuales la selección no volvería a clasificar una Copa del Mundo después de ese Mundial. Con el alejamiento del Tata Martino, la realidad es que Uruguay perdió un rumbo que había encontrado y en la última década no lo ha podido volver a visualizar. Una selección que atravesó 3 procesos mundialistas y ninguno de ellos fue bueno. Sin duda la gran debacle fue en el año 2014, una selección que venía en Sudáfrica del año 2010 en terminar en tercera posición, clasificando cómoda encima de la selección argentina, y que para el siguiente proceso terminaría con 12 unidades, solamente 3 victorias y una selección que terminó en el último lugar. Sin duda, una debacle total de una selección que era una de las mejores de la historia de Paraguay a ser la peor selección de Conmebol. Para el año 2018 mejoró un poco, es cierto, una selección que llegó hasta la última fecha con posibilidades reales de clasificar a Rusia. Sin embargo, después de una hazaña como había sido la victoria frente a Colombia en Asunción, con todo para poder quedar en quinto lugar y jugar el repechaje, terminó perdiendo de forma sorpresiva en Asunción 1-0 con Venezuela y de esta forma se quedó sin posibilidades de estar en el repechaje para ir a Rusia. Y en el último proceso rumbo a Qatar, la realidad es que las cosas volvieron a ser bastante flojas. Una Paraguay que ganó muy pocos partidos, varios resultados muy adversos, un juego que nunca se encontró, terminando en octava posición y nunca realmente peleando con chances reales de ir a la Copa del Mundo. En cuanto a Copa América, si bien en 2015 terminó en cuarto lugar, los siguientes procesos no fueron buenos. En el año 2016, en la Copa América Centenario, ni siquiera pudo avanzar la fase de grupos, quedó afuera a manos de Estados Unidos y de Colombia. Posteriormente, en las otras dos, 2019 y 2021, llegaría a cuarto de final. Pero claro, la verdad que cuarto de final de Copa América, donde en una clasifican 8 de 12 y en la última edición clasificaban 8 de 10, no es mucho decir. Es cierto que en el 2019 peleó palmo a palmo con Brasil y terminó quedando afuera por penales, pero el rendimiento general de Paraguay en los últimos 13 años ha ido cada vez de peor a peor. Los motivos que han llevado a esta debacle son muchos y la realidad es que la gran mayoría se repite en casi todas las selecciones. Hay que entender que en Conmebol, sacando a Argentina y Brasil, los procesos son cíclicos y que las selecciones tienen grandes picos o grandes momentos con una muy buena camada de jugadores, pero generalmente cuando esa camada de jugadores se va, es raro que puedan mantener ese nivel. Le pasa a prácticamente todas las selecciones que no sacan tanto talento constantemente como Argentina y Brasil. Y es lo que le pasó a Paraguay. Y lo como le ha pasado a Chile en los últimos procesos, como le está empezando a ocurrir un poco a Perú en la actualidad, hay que entender también que lo que ocurre muchas veces con estas selecciones cuando no encuentran un recambio a la altura de los jugadores que tenían es que terminan sobreexplotando a esos jugadores que ya no tienen el talento que tenía, que por una cuestión de edad ya no pueden rendir de la misma manera y evidentemente eso termina golpeando al equipo. Y es lo que ocurrió en el año 2014. Paraguay intentó mantener la misma base del 2010 que le había dado tan buenos resultados, pero con jugadores 4 años más grandes y por eso la selección terminó en el último lugar. En los últimos dos procesos intentó un recambio, pero evidentemente los jóvenes de Paraguay en los últimos años no han logrado explotar al nivel que habían llegado los otros jugadores, sin tanta presencia en Europa, sin tanta presencia en las grandes ligas europeas, con una selección mucho más local, una selección mucho más sudamericana, jugando en el fútbol argentino, jugando en el fútbol brasileño, no han podido emparejar a otras selecciones que sí, quizás atravesaban ese buen momento.
Una selección que además, sin duda, desde la dirigencia hasta el cuerpo técnico, en los últimos años no ha encontrado el camino. Los dirigentes, con muchísimos escándalos de corrupción, recordemos lo que ocurrió en su momento con Naput, lo que han ocurrido con dirigentes de los equipos más importantes del fútbol paraguayo, evidentemente también escándalos ligados a representantes que ponían jugadores en la selección, que los mejores no iban porque quizás justamente no pertenecían a este tipo de representantes, han terminado de afectar a una selección que parecía casi una vidriera y en la cual se explotaba al máximo cuestiones económicas y no se pensaba tanto en el rendimiento deportivo y que a la selección justamente le vaya bien en las competencias. Desde la parte técnica, una selección que desde la salida de Martino y con la nueva incorporación de Daniel Garnero como técnico de la selección ha atravesado 10 procesos, contando algunos interinatos, pero 10 técnicos han pasado en los últimos 13 años. Una locura absoluta, pasando desde Chiqui Arce, Gerardo Peluso, Víctor Genes, Ramón Díaz, Juan Carlos Osorio, el Toto Berizzo, el último de Guillermo Barros Esqueloto, incluyendo ahora a Daniel Garnero. Muchos técnicos argentinos, es cierto, buscando quizás replicar un poco la fórmula de Gerardo Martino que hasta el momento con ninguno lo han logrado. Además también siento que en algunos aspectos se ha intentado varias veces replicar esto que había logrado Martino de traer jugadores del fútbol argentino o nacionalizar mismos jugadores como Ortigosa o el caso de Lucas Barrios. Hoy en día hay varios jugadores de ese mismo calibre en la selección paraguaya, pero claro, no tienen quizás el mismo tiempo de adaptarse, no tienen la misma calidad que esos jugadores que le rindieron también en su momento al Tata, e intentar quizás imitar las cosas del pasado que hoy en día no tenés las mismas herramientas, también han llevado a Paraguay a que justamente en la actualidad no esté rindiendo como se espera. Sin duda desde el talento y lo futbolístico, Paraguay tiene todo para clasificar al próximo Mundial del 2026, sobre todo teniendo en cuenta que son 6 cupos y medio, 6 para clasificar directamente y un séptimo que va al repechaje sobre 10 participantes de Conmebol. Paraguay tiene muy buenos jugadores hoy en día, evidentemente Enciso y Almirón son los grandes proyectos que tiene y los grandes estandartes jugando en la Premier y siendo determinantes, pero jugadores muy interesantes jugando en el fútbol brasileño como Gustavo Gómez, jugadores también muy buenos jugando en el fútbol ruso y además también una camada de jugadores muy buena en el fútbol argentino, como hemos visto en la última doble fecha de eliminatoria con Ramón Sosa, que fue de lo mejor que hemos visto en la selección paraguaya justamente en estos dos partidos, pero evidentemente le falta un capitán que pueda guiar ese barco. Veremos si Garnero, de muy buenas experiencias en el último tiempo en el fútbol guaraní, puede justamente ser ese técnico que termine de conducir una selección que sin duda tiene el talento, que tiene la calidad, pero que en los últimos años no ha podido encontrar el rumbo por distintas cuestiones, ya sea del cuerpo técnico o también la dirigencia que han fallado para poder dar en el clavo y que la selección vuelva nuevamente a una Copa del Mundo que sin duda al día de hoy es el gran objetivo que tiene en Paraguay. Pero evidentemente me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué pasó con Paraguay en los últimos años? ¿Creen que es un poco de todo lo que les he mencionado? Evidentemente me gustaría leer mucho a la gente de Paraguay que esté en el canal y que vea este video y que me dé su opinión desde dentro, porque se va a entender mucho más que lo que yo puedo ver desde fuera y lo que yo he visto en los últimos años. Pero evidentemente me pareció un tema muy interesante porque, como dije en alguno de los videos que hice previo al comienzo de las eliminatorias y en alguna de las predicciones que hacía respecto a los partidos, creo que Paraguay tiene todo para clasificar al Mundial. Tiene muy buenos jugadores, tiene una muy buena base, tiene además dos figuras importantes destacando en la Premier. Y sin embargo, en la primera doble fecha solamente sacó una unidad en dos partidos en los cuales, frente a Perú y Venezuela, debería haber sacado más puntos que después pueden llegar a ser importantes justamente en esa lucha. No mucho más para decir, espero que se suscriban al canal, que activen la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, los veo mañana en un próximo video.